buenos días, gracias por sintonizarnos y acompañarnos en su programa Día a Día. Quédese porque estaremos hablando todo acerca de la prevención y el tratamiento cuando se fractura uno la rodilla. Híjole, eso de la rodilla, ¿cómo nos da lata, Sergio? Y nos acompaña un gran especialista esta mañana que sabe perfectamente del tema y nos va a decir qué hacer. Él es Alejandro Ramírez y nos encantaría, Alex, que primero nos dijeras, bueno, primero saludarte. Buenos días, Alejandro, bienvenido. Que todos tenemos broncas de rodilla. Bienvenido. Hola, buenos días. Sí, claro, el problema de la rodilla se ha tocado los temas de por qué me lesiono mucho o por qué se me inflama o se me llenó de líquido o, me caí de un traumatismo y me fracturé. Sí. Uno de los principales temas que se toman sobre la rodilla es que las descargas principales del cuerpo no es hacia el tobillo, es hacia la rodilla. De hecho, cuando nosotros corremos y todo, hacemos una actividad, quien sufre más las descargas, vuelvo a decir, es la rodilla. Así es. Entonces, aquí viene la actividad física, cuánto hiciste de actividad, Ok. todo en exceso hace daño. Es por eso que los futbolistas, que empiezan muy jóvenes y para los 30 ya son veteranos, o un basquetbolista que para los 30, 35 ya son veteranos, por toda la sobrecarga que le metieron a sus rodillas. Ahora, vienen los otros puntos. Una sobrecarga genera desgastes, pueden ser de meniscos o pueden ser de ligamentos. También pueden generar tendinopatías, una tendinitis, puedes tener otro tipo de fracturas como parte de la tibia, que se le dice supracondilia, infracondilia. Supra es arriba de la rodilla, infra abajo de la rodilla, que al finalizar te afecta la rodilla, por así decirlo. Pero uno de los principales que se van a manejar muchísimo viene siendo la lesión ligamentaria. Ajá. Un ligamento es el que une hueso con hueso y al finalizar los ligamentos no generan tanta movilidad, sino generan estabilidad. Que la rodilla que se encuentra en esta posición no haga esto o se empieza a mover de manera inestable. Se le llaman chasquidos. Así es. Cuando tenemos una lesión ligamentaria y no nos atendemos, empezamos a tener movilidad y roce irregular en la rodilla, que los meniscos, como el hueso, se empieza a desgastar. Okay. ¿Cuándo vamos con un especialista? Cuando ya tengo súper inflamada la rodilla, me está truene y truene y truene y ya no puedo mover. Y tú tenías una lesión de ligamento, pero ¿hace cuánto? 4, 5, 6 años y mira lo que pasó. Recordemos que ya no hay refacciones. Sí, ya. Hay una prótesis total de rodilla, pero no es una refacción que te va a servir como la rodilla original. No. Entonces, es mucho los cuidados y como decíamos, la prevención. Pues la prevención para una fractura no existe, pero sí existe la prevención para una complicación post-fractura. Okay. Una fractura puede ser conservadora, que me fracturé y no tuve cirugía, o una fractura que sí tuve cirugía, o una prótesis total de rodilla, a la cual si llevo una muy buena rehabilitación y una muy buena movilidad, no voy a tener una complicación. Ese sería un tratamiento, o sea, un cuidado post-fractura. Antes, la verdad, no existe cómo cuidarte. Y Alejandro, ahora sí que si a temprana edad las lesiones de rodilla, las fracturas de rodilla son complicadas y la recuperación es larguita, así, ya no quiero saber, o bueno, más bien si platícanos. ¿Una cirugía? Sí, de una fractura, de una lesión en edad de adulta, Sí. adultos mayores. ¿Qué es lo que más se lesionan? Una fractura o una lesión de un adulto mayor principalmente es el desgaste y casi la mayoría tienen prótesis total de rodilla. Entonces, cuando no llevan una rehabilitación correcta, Sí. no tienen ni la flexión y ni la extensión completa de la rodilla y empiezan a hacer, se le llama claudicar, que es como caminar con pata de palo, que después van lesionando la cadera, van lesionando otras partes. Ahora, es importante saber para qué son los músculos con para qué son los huesos. Los huesos son la estabilidad y generan un soporte y los músculos generan, como quien dice, los movimientos. Bien. Pero si tenemos una muy buena actividad física, aunque seamos adultos, los músculos guardan esa memoria y hacen que no se genere tanta descarga sobre la rodilla. Absorben
partes de las descargas o de parte de los impactos porque tenemos una muy buena masa muscular. Sí. Entonces, en un adulto mayor, principalmente si jamás pues, se dedicó a trabajar, nunca hizo actividad física y luego tuvo un desgaste o una fractura, pues el problema va a ser trabajar primero la musculatura y después la movilidad, o las dos a la par. Entonces, es uno principal. El principal problema son prótesis total de rodilla y otro de los problemas principales es darle la movilidad completa, que a veces ni siquiera lo logramos porque nos está ganando el tiempo de que generas fibrosis, generas adherencias, generas adherencias articulares, que se empieza a pegar todo, se inflama demasiado, entonces perdemos muchísimo en tiempo, a veces en movilidad. Hablando, Alejandro, de perder el tiempo, somos de repente muy de que caí de rodillas, porque son caídas como muy comunes que podemos llegar a tener, pero como ves que no pasó gran cosa, como que dices, bueno, pues una raspadita, sí me duele, se me hizo un chichón en la rodilla, pero no pasa nada. Así es. De repente este tipo de lesiones es sabido, o tú nos dirás, tú eres el experto, te llegan a complicar la existencia con el tiempo, o sea, y estoy hablando a lo mejor 2, 3 años, 4, 5 años que después dicen, ok, es la repercusión de esa caída que tuviste y que nunca te trataste. ¿Qué tan importante es esto de atendernos en el momento? Todas las lesiones es importante atenderte en su momento. Uno también pasa muchísimo que, no sé si les ha llegado a pasar, la verdad, en lo personal también me ha pasado, que vas bajando las escaleras corriendo y de repente sientes que la rodilla se te hace para atrás. Y no pasó nada, se me quitó el dolor, bajo la inflamación, pero ese movimiento no es un movimiento natural. Generas un esguince o una elongación que se estiran un poquito más los ligamentos y quedan guangos. Si no llevas un tratamiento, vuelvo a decir, se empiezan a hacer más guangos y empieza a haber inestabilidad articular. Sí, claro. Sí. Entonces, es normal de que de repente se me hizo la rodilla para atrás, a los 2 meses ya no aguanto, ya me duele, ya siento muy inflamado. Entonces, a veces es a muy poco tiempo y a veces es a muy largo tiempo, dependiendo también el umbral del dolor de la persona. O que se automedica. Me duele la rodilla, voy y compro este medicamento. El ibuprofeno famoso, ¿no? Exactamente, voy y compro esto, voy y compro aquello. Y cuando se empieza a hacer más grande o más fuerte el dolor, y te dicen, te tienes que operar o tienes que llevar cierto tratamiento, no, es que no creí que fuera tan severo, la verdad, eso pasa por automedicarte, por ir con, la verdad, una persona que no sabe, un sabandero, algo, y no atenderte en su momento correcto. Tú comentabas algo muy importante, que es en adultos mayores se da mucho el desgaste de las articulaciones. Obviamente, pues todos los días hay que caminar. Me estoy refiriendo al cartílago que está en las rodillas, en las rodillas, que nos sirve de colchoncito ahí, ¿sí? Dices tú, bueno, si yo hago ejercicio, sí, pero ¿qué tanto tendría que hacer yo para poder llegar con esos cartílagos a larga vida? Porque ahí no hay repuesto. Entonces, se suena un poquito así como que contradictorio, de que hay que hacer ejercicio, hay que fortalecer, hay que caminar, sí, pero las lesiones más que se dan más en adultos mayores es el desgaste precisamente en las rodillas. Exacto. ¿Cómo poder contrarrestar un poquito ese efecto? Es que aquí vienen los dos puntos. Bien. Es un poquito contradictorio, ¿por qué? Porque el sobreejercicio genera ese problema. Una persona que, no sé, un ejemplo, no va al gimnasio, pero sí hace fútbol. Dice, yo no voy al gimnasio, pero sí juego fútbol 3 veces a la semana. Sí. Y juego, ¿qué son? 2 horas de partido, más o menos, un ejemplo, ¿verdad? 2 horas de partido, 3 veces a la semana. Ahí hay algo llamado explosividad, que es cuando corres recio, te paras, vuelves a correr recio, te paras. O sea, en realidad no hay Los que juegan, ¿verdad? Hay unos que están entonces en la cancha. Sí, exactamente. Hay unos que se quedan parados, pero los que en realidad juegan, esa parte de la explosividad, esa parte de las descargas, es lo que empieza a lesionar. Ahora, existen la descarga del meñisco, que es el cojín, o el mismo hueso se empieza a hacer poroso, tanto de un lado como del otro, donde genera la articulación, y al momento si se empieza a hacer poroso, eso es otro desgaste articular. Ay, ese es dolor de cabeza de las rodillas. Sí. Exactamente. Oye, tenemos muchas llamadas ya del auditorio y queremos darle, pues ahora sí que voz
Y dice Sofía, dice, tengo 55 años, mi problema es cuando estoy sentada para levantarme me cuesta porque se me duermen las rodillas de la parte de atrás. Uy, el problema ahí que se duerma son dos cosas muy distintas. Si fuera dolor principal, sería un problema de rodilla. Que se duerma en la parte de atrás, ya vienen, se le conocen como dermatomas, que son problemas de la columna. ¡Ay, Dios! Entonces son nervios que van pasando ¿Como y conectados? y que ahí hay una compresión. Que se duerma, una zona es una compresión nerviosa. Entonces a veces no es la rodilla, o puede que la rodilla está tan inflamada por la parte trasera que está comprimiendo el nervio. Exactamente. Y hay que revisarlo por una parte o por otra. Si no es la columna, hay que revisar la parte Vaya del al nervio. doctor, importante. Revísese, Sofía. Teresa, 61 años. Hace un mes caí de rodillas. Desde hace un mes tengo fuertes dolor. No se me quita. ¿Qué tengo que hacer? Pues principalmente ir al médico. Doctor. Si te caíste, existen fracturas. Aquí, ahorita es lo que estaba viendo al principio del programa. Estábamos hablando de las fracturas, Así es. pero hay algo muy famoso que son fracturas ocultas. ¿Qué es una fractura oculta? Que en la radiografía no se ve. Eso puede pasar. Ha pasado muchísimas veces en todas las partes del cuerpo. Existe una fractura oculta fue el golpe exacto en la parte exacta donde se pudo haber hecho una fisura, y la fisura es fractura. O sea, alguien, es que solamente me fisuré. No, eso es fractura. Entonces, te pudiste haber fracturado en una parte que no se ve bien en la radiografía, a menos que muevas la articulación o te hagas una tomografía o te hagas una resonancia sería mejor, para poder ver exactamente qué pasó. Entonces, sí tienes que acudir con tu médico para poder valorar el dolor, claro. para poder valorar los movimientos y de ahí saber qué estudio es el que sigue. Sí, claro. Elena, de 80 años, dice, en noviembre me pusieron prótesis en la rodilla derecha, estoy en rehabilitación, pero el dolor no se quita. Válgame Dios. Sí, principalmente. Saludos. Sí, es de prótesis. Sí. Fíjate, ahí te va. Dice por acá, María Barajas, 68 años. Hace 2 años me pusieron prótesis de rodilla izquierda. No puedo doblar la rodilla. Me quieren hacer endoscopía. No entiendo para qué. Ahorita yo tengo una paciente que pasó por lo mismo. Ajá. Yo no critico las demás rehabilitaciones, cada quien trabaja como tiene sus técnicas, todos tenemos nuestras propias técnicas. Tengo una paciente que le hicieron prótesis total de rodilla y no llega a flexionar. Entonces se le dan tres opciones. La primera opción, artroscopía. Una artroscopía es para poder abrir y raspar la fibrosis, las adherencias que tiene, para que pueda lograr movilizar la rodilla. ¿Por qué? Porque aunque te hayan operado con la mejor cirugía, el bisturí es lo mismo que un cuchillo. Pudieron haber utilizado un cuchillo de cocina, entonces existe sangrado externo como sangrado interno, y el sangrado interno también hace costra o cicatriza. Imagínate en la articulación, poco sangrado, cicatrizado, va a limitar la movilidad. Entonces, la artroscopía abre, raspan y puedes movilizar. La segunda opción es movilización bajo anestesia. Lo metemos un quirófano, se seda y doblamos la rodilla a todo lo que da. Me está doliendo la ¿Por qué rodilla. pasa? Digo, Y está la bien. tercera opción es rehabilitación pura, que es casi lo mismo pero sin anestesia. Entonces, haces que el paciente o se desmaye o vomite o vea a San Pedro por unos segundos y regrese. Esas son las tres opciones. Azu. En el Dice- caso, por ejemplo, de esta señora que sigue, perdóname, Sergio, que No te sigue preocupes. teniendo dolor, Hay que ¿es ver. normal? La operaron en noviembre de prótesis. La inflamación tarda hasta un año de cualquier muy cirugía. bien, Elena. Fíjate, a mí se me hace todavía más común el dolor, que le siga doliendo un poquito, sí, pero que no la puedan mover. Dice, de 63 años, hola, Alex, me operaron de la rodilla, me pusieron una prótesis, tengo 9 meses, todavía no la he flexionado bien. Hago terapia, llevo 70 sesiones, ¿qué puedo hacer? Gracias. O sea, eso sí se me hace más extraño, porque una prótesis, pues Sí, para claro. eso es. Sí, pero volvemos a lo mismo. Las adherencias, la falta de movilidad, Sí. de una articulación, de una extremidad, hace que los músculos también se retraigan. Y los músculos es músculo, tendón, hueso. Entonces, si yo hago este movimiento, el tríceps se está estirando Sí, y claro. el bíceps se contrae. Claro. Pero si yo hago este movimiento, es al revés. Bueno, músculos agonistas y antagonistas. El punto aquí es que si el tríceps está completamente retraído, que se acortó, Ajá. y yo lo quiero estirar, me va a No va a llegar poder, hasta aquí claro. porque me queda este punto. Ahora,
Pasa lo mismo con los músculos, cuádriceps y isquiotibiales. Hacen exactamente lo mismo para el movimiento de la rodilla. Entonces, si yo llevo 70 sesiones de rehabilitación, el problema aquí es que hay gente que le da miedo movilizar. Y hay una controversia, es que las sesiones de rehabilitación no te deben de doler. En la traumatología te debe de doler sí o sí. Si no hay dolor, ¿no sirve? Si no duele, no sirve, tampoco es la opción, ¿verdad? Pero te debe doler sí o sí, porque volvemos a lo mismo. Las articulaciones, si no se pegan, si a la segunda... están rígidas, obviamente. Si a la segunda semana, tercera semana, vamos por semanas. Si a tercera semana no tenemos estos rangos de movimiento, ya estamos atrasados. Si a tantos meses y lleva tantas sesiones, ya no logré esos movimientos, estamos atrasados. Y si me estanqué, voy con mi médico y me estanqué. Hay que forzar. Sí, y Carlos, de 76 años, dice, me duelen las rodillas, me dice el doctor que necesito prótesis. ¿Es recomendable me pongan esas prótesis o es mejor la inyección? Me imagino que se refiere a la infiltración. Hay ya varios tipos de inyecciones. Ajá. En este caso, uno, la verdad no recuerdo el nombre, pero es como un gel que se pone en la rodilla haciendo que tengas espacio articular y se te quite el dolor. El detalle es que son momentáneos eso. Ahora, hay que ver el pro y el contra de operarme. Sí. Si yo ya tengo totalmente desgastada mi rodilla y puedo operarme ahorita, sabiendo que voy a poder caminar mucho más tiempo, o sea, lo hago, porque cuando me quiera operar más adelante, mi falta de músculo, mi falta de fuerza, todo eso Todo va a es más perjudicar. complicado, ¿no? Exactamente. Claro. Te dicen por acá, perdón Alejandro, dice, me diagnosticaron genubaro izquierdo con artrosis medial izquierdo. Tengo 50 años y el traumatólogo me dice que es de cirugía. Mi pregunta es, ¿se puede esto corregir sin cirugía? La verdad no. El genovaro ya es algo que generaste por posición, se empezó a deformar la articulación. Existe varo y existe valgo, que vienen siendo como los que caminan, se le dicen los ambos y sí. los que están hacia adentro. Así es. Entonces, dependiendo de la edad que tenga, ya su articulación se tomó esa forma. El símbolo de traumatología es un árbol, esa es la simbología, es un árbol que lo están corrigiendo con un alambres. Sí, así que es. significa que los huesos pasa lo mismo. Si yo estiro hacia un lado, el hueso se empieza a deformar. Ahora, si el músculo o ya la articulación se deforma hacia ese lado, por más que le metas rehabilitación, por más que ya el hueso ya tiene esa forma. Sí. Entonces sí hay que entrar a cirugía. Hay que operar. Híjole, Alex, tenemos muchísimas Sí, llamadas la y verdad es dudas que del sí. público. Digo, tenemos que seguir con el programa. ¿Con qué concluyes? No concluimos con no dejar pasar una lesión, no dejar pasar un dolor. Ok, tengo este dolorcito, me atiendo. ¿Cuánto te puede costar una consulta? ¿Cuánto te tardas en...? Muchos dicen no vayas a tal hospital porque es tardadísimo, pero ¿cuánto te puede costar una consulta en cualquier farmacia? Oye, me duele tantito esto, me pasó esto, hice esta actividad. Todos estamos preparados para emitir un diagnóstico previo y de ahí decir, ¿sabes qué? Ve con un especialista. Sí. ¿Sabes qué? Yo a veces tengo pacientes, me pasó esto, se me duerme, ve con este especialista, Sí. es un amigo mío, te va a revisar, te va a checar y de ahí ya agarras el camino correcto. Pero nunca dejes pasarlo, porque claro. si voy con un sobandero o voy con el que, es que inyéctate esto, ponte este medicamento, la verdad no vas a corregir ningún problema. Solamente La vas a pagar desidia, las la síntomas. desidia. Oye, Alejandro, todas las personas que nos escribieron, porque hay muchas llamadas y muy buenas preguntas, de verdad, pero te las pueden hacer llegar directamente a ti, ¿a dónde? Sí, claro, estamos en Instagram como Plenum-México o en Facebook como Plenum México. Plenum. Perfecto, Plenum. síganlo para más información, síganlo en redes para también agendar alguna consulta. No se automedique ni se autodiagnostique, muy importante. ¿no? Alejandro Ramírez, muchas gracias. Alex, Gracias, un placer igualmente. siempre Gusto. tenerte con nosotros. Hasta luego. Vamos al otro lado del estudio, está Rafa Ramírez, que nos tiene Rafita.